Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Esto es Texto y Teología. Mi nombre es Eduardo Flores. Recientemente saqué un video explicando el nuevo texto crítico que salió ahorita a finales del 25, principios del 26. Sin embargo, hay un lapso de unos 4 o 5 minutos, de más o menos del minuto 16 al minuto 20, en el cual hay una interrupción del audio. Entonces no se escucha nada, ¿verdad? Resulta que los videos en mi canal, el promedio que la gente los escucha son 8 minutos. Pero para este video en particular, claro, he recibido varias notificaciones que el audio se perdió a partir del minuto 16. Entonces, he decidido que no voy a quitar el primer video acerca de este mismo tema. Voy a realizar este segundo video, que es, digamos, la toma 2. El video anterior es la toma uno. Este es la toma 2. Y le voy a agregar un poco más de información para aquellas personas o de claridad para aquellas personas que vieron el video uno y pues quisieran ver si hay algo nuevo en este, pues sí, les voy a explicar un poco más. Y claro, ese lapso de 4 o 5 minutos que le voy a indicar ahorita en este video justo cuándo fue que comenzó, para que pues también tengan esa información. Así que espero que sea una mejor experiencia que con el video anterior de la toma uno. Así que manos a la obra, pero antes de compartirles las diapositivas, solo quiero decirles que actualmente para el texto crítico académico, aceptado casi universalmente por las editoriales que realizan las traducciones, para ese texto crítico hay tres ediciones. Tres. Está la edición eh, publicada por Sociedades Bíblicas de Alemania, que se llama Nestlé Aland. Esa es una. Luego está la edición publicada por Sociedades Bíblicas Unidas. Esa es otra. Y hay una edición del texto crítico que todavía no la han sacado para todo el Nuevo Testamento, que se llama Editio Crítica Mayor. Esa edición es publicada por el Instituto para la Investigación del Texto Griego del Nuevo Testamento, por sus siglas en inglés y creo que en alemán, INTF, de la Universidad de Münster. Esta tercera edición del texto crítico se llama Editio Crítica Mayor. Entonces, se ha completado para algunos libros, pero no para todos los libros del Nuevo Testamento. Y entonces, en este video, les voy a explicar cuál es el texto crítico en boga. Voy a hablar de estas tres ediciones y cómo se relacionan entre sí. Y voy a hablar cómo es eso de que, ¿qué quieres decir con que el siempre cambiante texto crítico? ¿Verdad? Vamos a ver de qué se trata todo esto. Así que acompáñenme y les voy a agradecer sus likes, que compartan el video, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que, bueno, para uno que hace estas cosas es importante. Entonces, los nuevos cambios de la VS6, toma 2. VS6 es el libro que aparece ahí que dice United Bible Societies, que es Sociedades Bíblicas Unidas. Greek New Testament, o sea, Nuevo Testamento griego. Sixth Revised Edition, es decir, la sexta edición revisada. Entonces, este fue publicado en su sexta edición y a partir de ahora lo vamos a llamar VS6, que es de Sociedades Bíblicas Unidas. El VS6 fue publicado a finales del 2025 y principios del 2026. Tiene 7 editores, pero antes de pasar ahí,
quisiera a repetir la información que di al principio de las tres ediciones del Nuevo Testamento griego que se llaman textos críticos. Textos críticos porque son los que usa la academia. Entonces están las ediciones de Nestlé Aland, están las ediciones del texto griego Sociedades Bíblicas Unidas y está la tercera que es la que se llama Editio Crítica Mayor. La relación que hay entre estas tres es la siguiente, que Nestlé Aland y Sociedades Bíblicas Unidas comparten el mismo texto griego, exactamente el mismo texto, las mismas palabras, el mismo texto. Solo que Nestlé Aland tiene un aparato crítico de las notas al pie de página en más variantes, 2000, 3000 aproximadamente, mientras que es el texto de Sociedades Bíblicas Unidas, las notas al pie son menor en número, unas 1500 a 2000, porque Nestlé Aland es el texto del Nuevo Testamento para críticos textuales, para gente que estudia la crítica textual y el Nuevo Testamento griego. Mientras que este de Sociedades Bíblicas Unidas es un texto para traducciones. De las traducciones, los traductores utilizan la VS y los críticos textuales utilizan la NA, que es Nestlé Aland. Pues resulta que en la Universidad de Münster, en su departamento de estudio del Nuevo Testamento griego, está sacando un nuevo texto crítico. Y poco a poco, ese nuevo texto crítico está siendo adoptado por las dos ediciones que aparecen ahí. Entonces, poco a poco, Nestlé Aland y Sociedad Bíblicas Unidas están adoptando el texto que aparece y los cambios que aparecen en la Editio Crítica Mayor. Y por eso es que está cambiando su texto griego. Los editores de la VS6 son Hugh Hunton, Christos Karakolis, David Parker, Stephen Pisano, Holger Stratwolf, David Trovich y Klaus Bachtel. Aquí en esta fotografía que fue tomada por Greg Paulson, tenemos comenzando al fondo a la izquierda, tenemos a David Trovich, Klaus Bachtel, Holger Stratwolf, Stephen Pisano. Stephen Pisano es el representante de la Iglesia Católica para este comité editorial. Lamentablemente, él ya falleció. Luego, de este lado de la derecha, tenemos a Christos Karakolis. David Parker y Hugh Huntington no aparecen en la fotografía, sino que aparece Simon Crisp y Florian Voss, que son ayudantes, sin embargo, no están dentro de los editores. Bien, entonces les mencionaba del Novum Testamentum Graece de Nestlé Aland, que va actualmente en su edición número 28. Y la VS, que es el Nuevo Testamento de Sociedades Bíblicas Unidas, que estaba en su quinta edición y que estos dos tienen el mismo texto, corren paralelamente, pero que actualmente ya sacaron la VS6. Y probablemente a finales de este año o el próximo año, 2027, Nestlé Aland publique su edición griega con los cambios que actualmente aparecen en la VS6, pero añadido a los cambios que le van a agregar para el libro de Mateo. Entonces, para explicarles un poco, este es el Nuevo Testamento que tiene los Evangelios, Hechos y Católicas, Paulinas y Apocalipsis. Entonces, para estas dos ediciones
la Nestlé Alan 27 y la VS 4 de 1993, con el mismo texto griego. Todos los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros, estaban basados en una misma metodología llamada eclecticismo razonado. En el eclecticismo razonado, los, eh, los editores del comité revisan variante por variante y entre ellos votan, ponen en votación según los argumentos de cada uno, ¿verdad? Al final se somete a votación y se decide cuál es la variante correcta. Para tomar esta decisión se utilizan cánones de la crítica textual, de los cuales el canon más importante o el propósito es escoger la variante que explica cómo aparecieron las demás. Entonces, para explicar cuál es la variante primordial, la originaria de las demás, entonces se utilizan los cánones como de preferir la lectura más corta, preferir la lectura más difícil y otros cánones más. A esto se le llama eclecticismo razonado. Y en la VS 5 y NA 28, que salió en el 2012 y 2014, se le agregaron 34 cambios en las epístolas católicas. Las epístolas católicas son los 7 libros que son Jacobo o Santiago, las 2 de Pedro, las 3 cartas de Juan y el libro de Judas. A ese cuerpo de libros se le llama las epístolas generales, o en estos temas de crítica textual se le llaman las epístolas católicas o universales. Católico significa universal. Y se pone una letra C para simbolizar estas 7 epístolas católicas. Pues los cambios que hubieron, los cambios que hubo fue en las epístolas católicas, precisamente, porque surgió el tercer texto del cual estamos hablando, que es la Editio Crítica Mayor, con una nueva metodología que se llama CBGM, que son las siglas en inglés para el método genealógico basado en coherencia. Entonces, para cada variante, ellos hacen por computadora un árbol genealógico, no de manuscritos, sino de lecturas. Claro, ponen los manuscritos según las lecturas, es decir, las lecturas según las variantes, y te hacen un árbol genealógico. Al final tratan de hacer un árbol genealógico para cada libro, pero eso se les hace muy complejo. Entonces, ellos más que todo se basan en el árbol genealógico según lo que consideran ellos, según lo que le meten a la computadora. No son datos completos ni exactos. Se pueden sacar varios mapas, diagramas de coherencia según los datos que se le introducen. Entonces, no crean que es tan exacto. Y después de hacer este análisis genealógico, entonces se regresa, se meten estos datos a todo el esquema general de la metodología del eclecticismo razonado. Entonces se vuelve a razonar y se decide si hay cambio o no hay cambio. Entonces, con base al CBGM, que es la nueva metodología, y con base al eclecticismo razonado también, entonces se introdujeron 34 cambios en el 2012-2014. Esta es la Editio Critica Mayor y como pueden ver aquí dice Novum Testamentum Graecum Editio Critica Mayor. Em, entonces ya apareció el volumen de la Editio Critica Mayor para las católicas. Sin embargo, recientemente, pues del 2014 a la fecha,
fueron apareciendo para el libro de Marcos, para Hechos de los Apóstoles y para Apocalipsis. Y precisamente ahí son los cambios. Entonces, repasando, ¿verdad? Está las ediciones de Nestlé Aland, Sociedad Bíblica Unidas y la Editocrítica Mayor. Nestlé Aland y Sociedad Bíblica Unidas comparten el mismo texto, pero la Editocrítica Mayor está jalando el texto, o sea que estas dos ediciones se están haciendo igual al texto de la Editocrítica Mayor, de tal forma que de aquí al 2030, 2035, las tres ediciones gocen exactamente del mismo texto. Y aquí están los cambios. En la VS6, que es eh, la, la sexta edición, recién publicada ahorita a finales del 25, principios del 26, que es lo que está de moda ahorita y está haciendo bastante ruido, bastante bulla. Aquí es donde están los cambios, ¿sí? Hay 33 cambios en el Evangelio según Marcos, 52 para el libro de los Hechos y 80 cambios para el libro del Apocalipsis. Estos son cambios en el texto griego que se usa para realizar las traducciones modernas, como por ejemplo la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, etcétera. Todas las Biblias católicas y protestantes traducen el texto griego de Sociedades Bíblicas Unidas. Y ahorita en su sexta edición entonces se han incorporado, ¿verdad? Todos estos cambios. Ahora, esta edición nueva de VS6 eh, lista cuáles son los cambios y esto ayuda bastante, ¿verdad? Entonces, aquí dice los cambios textuales entre la quinta y la sexta edición. Y aquí, bueno, están los cambios en el Evangelio según Marcos. Por ejemplo, y esto, disculpen, no se los puse más grande, pero le voy a señalar con el puntero. La primera columna es el versículo de este libro, Marcos. En la segunda es el cambio. Es decir, aquí dice editocrítica mayor, que es lo mismo que el VS6, que es lo mismo que el NA29, aunque el NA29 no se ha publicado. Ellos ya consideran que estos cambios que le han hecho al VS6 van a aparecer también, ya está fijo, está decidido en la 29ª edición de Nestlé Aland. Y en la tercera columna aparece el texto que ahora, digamos, le podemos llamar el texto viejo de la Nestlé Aland 28, que corresponde a VS5. Texto viejo del 2012 y 2014, o sea que no es tan viejo. Ahora, entonces, digamos, en este caso, para Marcos 1:1, que dice el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, esa parte, Hijo de Dios, aparecía en el texto crítico, pero entre corchetes, o sea que ellos tenían cierta duda, si iba o si no iba. Y en VS le daban la libertad al traductor para escoger ponerlo o no ponerlo. Que yo sepa, todos lo pusieron. Y actualmente en la VS6 ya no aparece entre corchetes, o sea que ya es una lectura eh, que ya se decidió sin lugar a dudas que es parte del texto inspirado, parte del texto original o el texto, el Ausgangstext, como le llaman los críticos textual, el texto de salida, el que fue publicado. Y entonces aquí dice iu
Iutufeu, hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, ese es un pequeño cambio que a nivel de traducción no produce efecto, pero, como vamos a ir viendo, hay cambios que sí. Aquí aparece del capítulo 11 al 16 del libro de Marcos. Luego aparecen los cambios en el libro de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, hasta el capítulo 28. Y en la siguiente hoja aparecen los cambios en el libro del Apocalipsis. Ahora, así revisando por encima los cambios, pude ver que realizaron un cambio aquí en el versículo 5:9. Y me llamó mucho la atención porque ese fue el versículo que hace unos 10, 11 años me metió a todo este asunto. Porque en ese momento yo quería saber si los 24 ancianos del capítulo 4 y 5 del Apocalipsis eran o no parte de la iglesia. Entonces, en unas versiones salía que habían sido redimidos con la sangre y en otras no aparecía eso de forma explícita. Y te dije yo, bueno, pero yo no puedo decidir cuál de las dos es la correcta, sino que tengo que ver qué es lo que dice Dios para basar mi entendimiento, mi interpretación. Y si ustedes ven acá, y creo que tengo sí, lo tengo en grande, aquí aparece que la palabra Himas estaba omitida en la VS5, pero ahora aparece como parte del texto. Y esto sí introdujo un cambio y ahorita les voy a explicar. Sí. Aquí sale en Apocalipsis 5:6, dice, y cantan una nueva canción diciendo, Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Y los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces aquí dice, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has redimido. La palabra gimas es la palabra nos, es un pronombre. En su ausencia, el texto queda, y con tu sangre has redimido para Dios de toda tribu, pero ellos no se incluirían. Y la pregunta es, ¿son los 24 ancianos parte de los redimidos con la sangre del cordero? Esa es la pregunta. Nos ha redimido versus ha redimido. O sea que en la segunda variante no, ellos no están incluidos de forma explícita. Y con la palabra nos, así aparece en la palabra preservada, que es mi traducción del griego al español, del texto griego, según la familia 35, es parte de la familia 35. La Reina Valera del 60 dice nos, al igual que la del 77, la del 95, la Reina Valera Gómez y la Reina Valera de Sociedades Bíblicas Trinitarias. Sin embargo, no aparece en la Reina Valera contemporánea, en la actualizada del 2015, en la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, NBI, NTV, TLA, BTX y la Biblia de Jerusalén. Todas estas Biblias de la izquierda son Biblias modernas, en versiones modernas, que están basadas en el texto crítico, en VS, probablemente VS3 y VS4. Tal vez la NBI, la NTV en VS5, pero ahora que ha cambiado el texto, ¿sí? Que ahora entonces se acepta que Gimas nos es parte de la palabra inspirada, ellos van a tener que migrar, cambiar sus Biblias y en las nuevas ediciones venir y poner la palabra nos. ¿Por qué? Porque ya están desactualizadas a partir del 2026. Y si nos vamos a los manuscritos, nos ha redimido es la lectura de la familia 35, que es la mejor línea de transmisión textual.
Es la lectura del 99,6% de todos los manuscritos, que básicamente son bizantinos, mientras que hay una discordancia entre el códice sinaítico que dice nos versus el códice alejandrino que dice simplemente has redimido. Entonces antes el texto crítico estaba basado solamente en un manuscrito, que es el códice alejandrino. Ahora el texto crítico está basado solamente en un manuscrito que es el códice sinaítico. Pero como ven, los manuscritos más antiguos, ah, como es común, no están puestos de acuerdo y en este caso tampoco lo están. Bien, entonces dejando de un lado la variante ejemplo para que vean si afecta o no afecta las traducciones, vamos a ver en la última hoja, se termina entonces con las variantes para el libro del Apocalipsis, incluyendo a amén, que antes estaba omitida, hoy el amén al final se lo colocan como parte de la palabra de Dios. Bien, y esos son los cambios, ¿verdad? Hay 33 cambios en Marcos, 52 en Libro de Hechos y 80 en Apocalipsis, para sumar a 165. Quisiera aclarar que hay, hay, hay personas que dicen que son 167 cambios. Yo los conté varias veces y a mí me dio 165. Pero puede ser que por un versículo hayan dos cambios y tal vez ahí están los dos demás. Si sumamos a los cambios en Marcos, Hechos y Apocalipsis, si le sumamos a los cambios que ya se habían hecho para la quinta edición, pasando de la cuarta a la quinta, que son 34 cambios. Entonces, en total son 199 diferencias introducidas por esta nueva metodología que se llama CBGM y esta nueva edición del texto crítico que se llama SM, que no está completa. Recién están terminando o acaban de terminar el libro de Mateo, pero ahorita solo está para Marcos, Hechos, las católicas y Apocalipsis, que entonces es a donde se están haciendo los cambios en el texto crítico. Entonces vamos a ver un poco de historia. Entonces está la edición del texto griego llamada Nestele Aland y está la de Sociedades Bíblicas Unidas, que comparten, como les decía, el mismo texto. Bueno, en su 25ª edición participó el doctor Kurt Aland y esta la publicó en 1963. Y a partir de ahorita es cuando creo que se pone muda, se pone muda el audio y esta es la parte que no aparece en el primer video, que es la toma uno. Que esta rayita significa lo siguiente, que el Concilio Vaticano II, que comenzó creo que en 1965 y terminó en el 66, o creo que comenzó en el 64, la cuestión es que el 18 de noviembre de 1965 se publicó este documento llamado Dei Verbum, es decir, palabra divina, que en su numeral 22 autoriza, y esto es asunto de los católicos, autoriza, los católicos, el Papa y el Concilio autoriza realizar traducciones junto con los hermanos separados. Entonces, los hermanos separados somos ustedes y somos yo, es decir, los protestantes, los evangélicos, pero también incluye a los griegos ortodoxos. Entonces, ya con la venia del Concilio Vaticano II y de la Iglesia Católica, entonces aparece la VS1. Voy a hacerme chiquito aquí. La VS1, es decir, el Nuevo Testamento griego de Sociedades Bíblicas Unidas en su primera edición, para que vean el peso de la Iglesia Católica sobre Sociedades Bíblicas Unidas. Ellos sacaron por primera vez un texto griego propio de la sociedad.
en 1966 con un comité de 5 personas en las cuales estaba Kurt Aland y en las cuales también estaba José María Martini, que era el representante de la Católica, y otros cuatro editores más. 2 años más tarde, en 1968, sacaron la segunda edición. Y 9 años después de la primera, sacaron la tercera, que esta fue la mejor edición, la más pulida, en la cual el cuerpo editorial pues tomó ya las decisiones, digamos, casi definitivas. Eh, entonces, Nestlé Aland sacó la 26ª edición 4 años después de la VS3, ¿verdad? Él participó en los dos comités, en el comité de la Nestlé Aland y en el comité de la VS. Eh, y entonces, cuando Nestlé Aland publica su texto, él usa justo exactamente el mismo texto de la VS3 que él trabajó, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas diferencias hay entre la 25ª edición de Nestlé Aland y la 26ª? Hay 831 cambios. Entonces, cualquier traducción basada en la 25ª, ya para la 26ª quedó completamente cambiada, ¿verdad? Quedó completamente en el pasado, antigua y había que... Ahora, eh, lo interesante es que para la 27ª edición de Nestlé, que tenía el mismo texto de la VS4, en el 93, no se modificó el texto, no se modificó el texto de las ediciones anteriores, sino que lo que se modificó fue el aparato crítico. Y ya para la 28 edición de Nestlé Aland y la quinta de UVS, ahí sí se modificó el texto, a donde les digo, en los 34 cambios en las católicas. Pero a lo que quiero llamar la atención es que hubo 30 años, 29, digamos 30 años de estabilidad textual. Durante ese tiempo, entonces, se realizaron un montón de traducciones. Hubo un tiempo de estabilidad, entonces, claro, esto le favoreció a las editoriales como la Lockman Foundation, que publicó la Biblia de las Américas en el 86, Sonderbank Pleca Bíblica, que publicó en español la nueva versión internacional en el 99, la Sociedad Bíblica Interamericana junto con Holman, la BTX3 en el 99, la Sociedad Bíblicas Unidas, la TLA en el 2000 y la Casa Tyndale con su NTV en el 2010. Durante esos 30 años, bueno, ya está el texto, ya está establecido, pero paralelamente se estaba trabajando en la Universidad de Münster en la editio crítica mayor. Y entonces, cuando surge esta 28ª edición de Nestlé Aland con el mismo texto que la quinta edición de VS, aparecen los 34 cambios. Y ahora que aparece la VS6, bueno, se le añaden 165 cambios que son 200 cambios más, ¿verdad? Entonces, si comparamos la, eh, la 25ª edición de Nestlé Aland con la 28ª, se le tienen que sumar todos estos cambios, ¿ve? 831 más 34. Y a la 29ª se le tendrían que sumar los 165 cambios de cómo se llama. De hecho, voy a hacer algo que no hice en el video anterior. Voy a sumar eso. 831 más 34 cambios más 165 son 880.
más unos 30, 35, 40 cambios en el libro de Mateo. Pónganle que son unos 910 cambios entre la 25ª y la 29ª, que como les dije, no hay una fecha, pero probablemente salga publicada a finales de este año o a principios del próximo año. Entonces, así están las cosas. Esta es la VS6 publicada a finales del 2025, principios del 2026. Pero eso no es todo. Quiero compartirles la información de otros textos críticos. El NIV-GT es el texto crítico griego, el texto griego que está por detrás de la nueva versión internacional, que en inglés salió publicada la nueva la NIV, la- salió publicada por primera vez en 1984. De estos dos señores, J.R. Kohlenberger III y E.W. o E.W. Goodrich, ellos publicaron el texto griego que está detrás de la NBI en el 1990 y con una revisión en el 2003 y una tercera revisión o segunda en el 2000, creo que 5 o 2006. Pero el propósito de ellos como NBI es ir acercando su texto cada vez más al texto crítico de Nestlé Aland. De estas 231 diferencias se van a ir planchando, van a ir desapareciendo poco a poco. Luego están las 540 diferencias entre Nestlé Aland y el texto de Sociedades Bíblicas de Literatura Bíblica y Logos Bible Software. Este es un texto crítico griego publicado por estas dos casas y editado por Michael Holmes en el 2010. Que hay 540 diferencias entre Nestlé Aland y este texto crítico. Luego están las 1193 diferencias entre el texto de Nestlé Aland y el texto griego de Tyndale House. Esto fue publicado en el 2017 y sus editores son Dirk Jonkin y Peter Williams. Actualmente se maneja que hay unas 1200 a 1300 diferencias entre Nestlé Aland y el texto griego de Tyndale House. Son distintos editores utilizando la misma metodología. ¿Por qué si es la misma metodología el resultado es diferente? No es culpa de los editores, es culpa de la metodología. Significa que la metodología, cada vez que gente diferente usa la misma metodología, sale distinta, significa que la metodología es subjetiva, altamente subjetiva y por eso produce resultados distintos. Luego está entonces las 34 diferencias que les había dicho de Nestlé Aland y de VS4 con VS5, las 199 en total entre la VS4 y la VS6. Y bueno, van a haber más de 199 diferencias entre la NA27 y la NA29. El texto crítico, en todas sus variantes y publicaciones, es un texto cambiante, es inestable, cambia a través del tiempo. Ha estado cambiando, ha cambiado a través del tiempo, sigue cambiando y va a seguir cambiando. Aunque se complete la edito crítica mayor para todo el Nuevo Testamento, después le van a cambiar el texto griego. ¿Verdad? No hay un texto griego estable desde el punto de vista de los críticos textuales. Los mismos materiales y métodos aplicados por distintas personas dan distintos resultados. Eso es porque la metodología es subjetiva. Al cambiar el texto, como en el ejemplo que di de Apocalipsis, inexorablemente se cambia el mensaje.
y por consiguiente la doctrina. Es decir, em, si yo cambio una oración, si cambio el verbo, cambia drásticamente el significado. Si cambio el sujeto, también cambia drásticamente, pero cambia más si cambio el verbo. Si cambio el resto de la oración, digamos, el objeto directo, probablemente sea un cambio profundo. Hay cambios en pronombres, en adjetivos, en adverbios, en conectores que sí producen cambios, pero tal vez no tan profundo. Estamos hablando del lenguaje, ¿verdad? Pero nosotros creemos que Dios habló, sí. Lo que habló fue puesto por escrito bajo supervisión del Espíritu Santo. Fue copiado a través de los siglos, aunque los copistas no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero los mejores copistas fueron copiando el mismo texto, que es el texto esparcido por todo el Mediterráneo, de mejor calidad, que es el que aparece en los manuscritos de la familia 35. Entonces, en lo personal, yo soy de la convicción que el texto inspirado y preservado es el que aparece es el que aparece en los manuscritos de la familia 35, que es un texto que es tan coherente y que tiene tan poquitas variantes y tan pocas diferencias entre sí, que se puede derivar un texto común. Un texto común se le llama un arquetipo común. El arquetipo de la familia 35, que es el texto del Nuevo Testamento, según estos manuscritos, es el que, en lo particular, yo pienso, ahí esa es la palabra de Dios. Sin embargo, esta es la metodología más objetiva que he encontrado. Detrás del texto recibido hay una metodología, para eso hay varios videos en el canal. Detrás del texto mayoritario de Hodges y Farstad hay otra metodología. Detrás del texto bizantino de Robinson y Pierpoint hay otra metodología. También para la Complutense y para el texto ortodoxo. Entonces, Eh, en lugar de escoger cuál es la variante correcta, yo les sugiero que escojan cuál es la metodología correcta para resolver el problema de toda la variación textual. Es decir, a medida fue copiado el Nuevo Testamento, se fueron introduciendo diferencias porque los copistas no son perfectos, son hombres de carne y hueso como ustedes y yo. Y el momento de copiar uno comete errores. Sí. Entonces ya se sabía que se iban a introducir variantes en el texto. Sí. Entonces, eso produce un problema de que hay variación textual entre los manuscritos, pero entre los manuscritos de la familia es donde menor variación textual hay. Entonces, de ahí sí se puede sacar un texto común. Pero si yo tomo todo el texto, todos los manuscritos del Nuevo Testamento, no puedo sacar un texto común porque eh, son muy diferentes. Mm, no tanto, ¿verdad? Afectará tal vez el 50%, pero afectará más solo un 10% del texto, o sea, no es tanto, pero un 10% es lo suficiente como para que valga la pena estudiar el asunto de los manuscritos, de las ediciones, de las traducciones, ¿verdad? Eh, entonces, el método que utiliza la crítica textual para resolver el problema de la variación textual es altamente subjetivo. Es gente seria, gente erudita, sabe más que ustedes y yo, definitivamente, ¿sí? Es gente que sabe el griego, sabe de gramática, de filosofía, de historia, sabe del texto griego, de las variantes de los manuscritos. Entonces, el problema no es la gente, el problema es la metodología que se aplica en la crítica textual. Y se puede ver que la metodología es subjetiva. ¿Por qué? Teniendo los mismos materiales, los mismos manuscritos,
las mismas reglas de los cánones de la crítica textual, pero distintos grupos de editores se producen distintos textos. ¿Por qué? Una vez más, porque la metodología no está bien hecha, porque la metodología es subjetiva. Y bueno, así está cambiando el texto griego del Nuevo Testamento según la crítica textual. Según los mejores manuscritos y la mejor línea de transmisión textual, ese texto ha estado el mismo desde siempre. Así que yo los invito a que sigan viendo los videos del canal. Bueno, podría ser un alivio para alguien escuchar esta toma 2 cuando en la primera había bastante información, pero ¡plac! Se cortó el audio ahí en el minuto 16 y hay gente que pues no lo sigue escuchando, pero en el minuto 20 vuelve y regresa el audio. Así que gracias por su paciencia. Yo espero seguir informándoles más acerca de estos asuntos del texto griego, del texto crítico, y yo espero entonces ver en las próximas traducciones que salgan, ver plasmados todos estos cambios, ¿verdad? Y bueno, eso es todo por hoy. Que el Señor me los bendiga y me despido de ustedes, no sin antes recordarles que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados y resucitó el tercer día, y todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Que el Señor los bendiga y que pasen un bonito día.